Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Itziar Torres, soy psicólogo clínico, formo parte del equipo de psicólogos de A Tu Lado y en el marco del programa regional de Lima Metropolitana les voy a hablar del estrés y el coronavirus. Vamos a abordar algunos temas que suelen ser los de mayor pregunta en la población general de elementos que manejar ahorita que estamos en cuarentena, ¿sí? Empecemos por conversar acerca de la ansiedad. ¿Cómo manejar la ansiedad en estos momentos de cuarentena o de encierro, como muchos de ustedes pueden pensar, ¿no? Lo principal es poder controlar las palabras que utilizamos y por ende también los pensamientos. Todas las emociones se producen a partir de un pensamiento. Si nuestros pensamientos son negativos, las emociones también van a ser negativas. Piensen por un momento en esta diferencia. ¿Cómo nos sentimos si pensamos en que estamos encerrados? Nos sentimos ahogados, ansiosos, incluso molestos, ¿no? En cambio, ¿cómo nos sentimos si pensamos que estamos resguardados? Probablemente nos sentimos un poco más tranquilos, ¿no? Con una ansiedad también de sentirnos limitados, pero estamos pensando en que efectivamente lo mejor es estar resguardados, ¿no? Mantenernos en casa y manteniendo nuestras actividades restringidas. Muchos de ustedes pueden decir, es lo mismo pero con otras palabras. Efectivamente, esa es la diferencia. Nuestro cerebro funciona en base a palabras que terminan siendo como decretos y es lo que determina finalmente cómo nos vamos a sentir. Entonces yo les recomiendo que podamos pensar en esta etapa de cuarentena como una etapa que efectivamente nos perturba y nos angustia mucho, a todos en mayor o menor medida, unos lo expresan más que otros, pero al final a todos nos afecta, pero pensemos en que es una medida de resguardo. Es como, digamos, un tratamiento que no nos gusta, que puede ser costoso, pero que al final es el mejor para todos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer respecto a la ansiedad? Es importante que pensemos en que esto es temporal. Podemos pensar, bueno, sí, evidentemente es temporal, pero es que nos lo tenemos que recordar a nosotros mismos y a nuestros familiares si los vemos angustiados, ¿no? Porque hay muchas preguntas y mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar que hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no. Y, bueno, principalmente saber que esto es algo que va a terminar. Exactamente cuándo, cómo, de qué manera y bajo qué riesgos es algo que todavía, bueno, hay que esperar a que el tiempo y digamos, toda la línea del contagio pues evolucione para poder saberlo, ¿no? Pero efectivamente, mientras no podamos saberlo, entonces, ¿qué cosas podemos nosotros mantener bajo control para que toda esta incertidumbre no se apodere de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, principalmente pensar que es algo que va a acabar, es algo finito, y que una vez que termine, pues vamos a poder retomar muchas de nuestras actividades. Por no decir todas, porque efectivamente hay muchos cambios que sería positivo realizar. Por ejemplo, cosas que están bajo nuestro control. ¿En qué invierto yo mi tiempo, por ejemplo? Estando en casa. Si estoy haciendo teletrabajo o trabajo desde casa, pues puedo invertir mi tiempo haciendo una rutina, de manera que debo respetar mis horas de comida, por ejemplo, ¿no? Independientemente de que yo pueda seguir trabajando corrido, bueno, no, vamos a respetar nuestras horas de comida, vamos también a respetar nuestras horas de finalizar el trabajo, ¿sí? Vamos a evitar estar hasta la madrugada, bueno, es que no tengo más nada que hacer, etcétera. No, vamos a mantener nuestros horarios, ¿sí? Y si no estamos trabajando en casa, pues igual vamos a hacernos un horario, una rutina en la que podamos poner durante las horas qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo podemos hacer de manera individual, así como lo podemos hacer con nuestra familia, ¿no? Nos sentamos todos a ver, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Durante el día. Ratitos donde podamos estar a solas, ratos en los que podamos estar en familia o en pareja, ¿sí? Pero lo importante es que se hagan una rutina, ¿sí? Que no lo vivamos como un domingo eterno, en donde, bueno, estamos sin muchos planes, sino que más bien podamos planificar al menos de lunes a viernes, para que podamos sentir que tenemos el control sobre nuestro tiempo, porque efectivamente lo tenemos, ¿sí? Otra de las cosas que son importantes para el manejo de la ansiedad, en este caso del aislamiento, es mantener el contacto social online, ¿no? Sabemos que el contacto físico, social en este momento está restringido justamente por medidas de seguridad, pero efectivamente podemos tener videollamadas, podemos tener chats, podemos utilizar muchas de las plataformas virtuales que ahorita están disponibles para poder hacer reuniones incluso masivas, cantar cumpleaños a las personas queridas o a nosotros mismos, ¿no? Incluso podemos hacer brindis, reuniones sociales a través de las pantallas, ¿no? Y esa es una manera en la que podemos nosotros, digamos que transformar nuestros vínculos, pero no eliminarlos, ¿sí? Eso es fundamental.
Busquemos maneras de transformar eso que nosotros queremos hacer y que ahorita no podemos hacer de la forma habitual. Lo otro es, por ejemplo, el manejo del dinero. Sobre eso también tenemos control. En este momento podemos saber cuánto dinero nosotros tenemos de ingreso y cuánto dinero gastamos mensualmente, ¿no? Muchas familias se han dado cuenta en esta etapa que, bueno, efectivamente vivían de los créditos o las tarjetas de crédito y que gastaban más de lo que realmente podían, ¿no? Y que dependían mucho de algunos trabajos informales extras o dependían mucho de efectivamente los créditos. Entonces, bueno, aprovechemos para hacer un cambio, hagamos un presupuesto familiar respecto a efectivamente cuál es nuestro ingreso real y cuáles son los gastos que realmente debemos hacer, ¿sí? Otra cosa importante, como les decía, de mantener nuestros horarios es evitar trasnocharnos y también manejarnos o dosificar el tema de las noticias, ¿sí? Hablemos un poco de cómo manejar las noticias. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha utilizado el término infodemia para hablar de todas estas fake news o noticias falsas que han estado apareciendo a lo largo de todo esta cuarentena a nivel mundial acerca del coronavirus. Estas son informaciones poco fidedignas o informales que aparecen en algunas redes sociales y que generan pánico y en algunos casos incluso discriminación o violencia, ¿no? Entonces, por eso es importante que seamos críticos con las fuentes de información y con la información exacta que recibimos y podamos cuestionar quién nos está dando esta información, ¿no? Por ejemplo, busquemos medios de comunicación que sean confiables, que sean conocidos y que estén validados de alguna forma, ¿no? Podemos buscar también información precisa, por ejemplo, en las comunicaciones que haga el Estado directamente o buscar páginas web de la Organización Mundial de la Salud o de alguna organización asociada a esta anterior, ¿sí? Vamos a tratar de no revisar más de 3 fuentes distintas al día, ¿sí? Evitemos, por ejemplo, googlear coronavirus, porque nos van a salir un montón de informaciones de un montón de fuentes que, bueno, no nos va a alcanzar el tiempo para poder ver quién nos lo está diciendo, ¿no? Y nos van a empezar a llenar de ideas la cabeza. Entonces, vamos a utilizar solamente un tiempo específico para revisar noticias y vamos a hacerlo de manera específica. Vamos a preguntarnos el día de hoy qué es lo que yo necesito saber. Nivel económico, ¿qué va a pasar con los trabajos? Bueno, eso no lo vamos a encontrar si googleamos esa información. Más bien vamos directamente a buscar informaciones en los ministerios que estén asociados a esa información, ¿no? Que son, digamos, la fuente principal. Si quiero saber cómo va el tema de, bueno, qué es lo que va a pasar con el coronavirus, bueno, pero específicamente qué es lo que quiero saber. Por eso eviten googlear acerca de estas cosas porque la información es muy variada y es muy difícil filtrarla en ese sentido. Yo les recomendaría que podamos buscar información, si necesitamos hacerla diariamente, solamente 2 veces al día. Evitemos quedarnos por largas horas en las redes sociales buscando información, yendo de un artículo a otro y terminamos leyendo cosas que al final nos angustian más y no sabemos si son verdad o no. Eviten hacerlo en la noche porque, bueno, lo que nosotros vamos a soñar o el descanso que vamos a tener durante la noche depende de cómo ha sido nuestro día y sobre todo de las últimas horas del día. Entonces, si nuestras últimas horas las pasamos angustiados leyendo de lo terrible que puede ser toda esta situación, pues vamos a tener pesadillas, vamos a tener despertares abruptos durante la noche y no vamos a descansar y al día siguiente vamos a estar más angustiados buscando más noticias y se convierte en un ciclo. Entonces, les recomiendo que puedan hacer una búsqueda dosificada de la información y que piensen realmente qué es lo que quieren saber, ¿sí? Y cuestionen. Y una última recomendación que les puedo dar en este sentido es que podamos, por ejemplo, si es que no podemos dejar de estar en las redes sociales o revisar información, pues es preferible, dependiendo si a ustedes les gusta o no, buscar memes, ¿sí? Los memes al final son chistes. El chiste es una expresión de nuestro inconsciente que en casos de angustia pues baja bastante la tensión. Entonces, si efectivamente ustedes, bueno, pueden disfrutar de algún meme, es preferible que si necesitamos estar ahí en las redes sociales un rato más, bueno, busquemos memes de repente asociados a eso, o también podemos buscar, por ejemplo, cuentas de comediantes que puedan, bueno, hablarnos de otras cosas, ¿no? No necesariamente de la situación actual, ¿no? Del virus, sino también, bueno, de otros temas de la vida, ¿no?
buscar cuentas también de ilustraciones que también nos pueden ayudar a pensar en otras cosas, o incluso pensar en el mismo coronavirus, pero viendo cómo otra persona puede ilustrarlo, cómo otra persona lo vive, ¿no? Es una manera también de compartir nuestra angustia y a través de las redes sociales, de recibir información distinta que no sea solamente alarmas, ¿sí? Pasando a otro tema muy relacionado, ¿no? Justamente con el tema del sueño, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros proteger nuestro sueño? Esto es fundamental. Entonces necesitamos tener un control sobre eso. ¿Qué podemos hacer? Como les decía, principal, no cambiar nuestros horarios de sueño. Evitar las siestas, ¿sí? Esto es una tentación que podemos tener muchos si estamos en casa, ¿no? Tomar una siesta después de comer o a media mañana, etc. Por tanto, el tema de mantener nuestros horarios de sueño es fundamental, ¿sí? Nuestro cuerpo probablemente está menos cansado de lo que se cansaría si estuviéramos trasladándonos como normalmente lo hacemos. Entonces también puede ser que nos cueste un poco más conciliar el sueño. Entonces por eso es importante evitar dormir antes de tiempo, ¿sí? Lo otro es cumplir con algunas normas de lo que llamamos higiene del sueño. Es decir, preparar nuestro cuerpo y nuestro espacio para dormir, ¿sí? Vamos a evitar quedarnos dormidos de manera espontánea, con la computadora en las piernas o con, digamos, material de trabajo sobre la cama. En la medida de lo posible, si podemos evitar trabajar en la cama, mucho mejor. Si no es posible, bueno, eso, vamos a despejar nuestra cama en el momento de nuestra hora de dormir, ¿sí? Si vamos a utilizar el celular antes de dormir, vamos a procurar que sea, bien sea para utilizar música relajante o de aspectos de la naturaleza, ¿no? Como el sonido del mar o de los pájaros, etcétera, que puede inducirnos también el sueño, pero vamos a evitar utilizarlo, por ejemplo, para revisar noticias o para chatear, porque eso, aunque podemos decir que eso nos da sueño, en realidad mantiene nuestro cerebro activo y nos cuesta más conciliar el sueño, ¿sí? ¿Cómo prepararnos a nosotros para dormir? Bueno, es importante eso, tener un horario en el que cerramos las computadoras, apagamos la televisión y decimos es hora de dormir. Tomar una ducha de agua tibia, porque el agua tibia enlentece un poco la circulación y nos ayuda al descanso, mientras que el agua fría más bien activa la circulación y nos activa a nosotros también. Entonces vamos a tratar de utilizar duchas de agua tibia, vamos a tomarnos una bebida caliente. Aquí es importante señalarles que deben evitar la automedicación, ¿sí? Hay que entender que nuestro sueño es normal que esté un poco interferido por toda la situación y hay que evitar a toda costa entrar en la angustia de preguntar qué haces tú para dormir mejor. A ti te mandaron una vez una pastilla, tú tienes, cómo se llama, cuántas veces te la tomas, eso hay que evitarlo. Si estamos sintiendo que efectivamente no estamos descansando, que podemos pasar incluso casi toda una noche despiertos, tenemos que buscar una consulta psiquiátrica online, que bueno, hay muchas disponibles hoy en día, o con un psicólogo para que nos pueda apoyar respecto a cómo hacemos para dormir mejor. Pero eviten la automedicación o la sobremedicación, pero si quieren probar con alguna otra cosa, tienen que consultar primero a su médico, ¿sí? Lo otro es, a nivel del espacio, podemos prepararlo pues buscando que la temperatura sea óptima, que no haga mucho calor, pero tampoco haga mucho frío, que tengamos una iluminación óptima también. Lo ideal es tener la luz apagada. Y si vamos a utilizar el celular, pues bajar el brillo de la pantalla. Si es que efectivamente no podemos dormir a oscuras, siempre necesitamos una luz o la televisión prendida, en lugar de prender la televisión, vamos a dejar una lucecita, ¿sí? Y esta música relajante en el teléfono, de manera que entonces ya tenemos los estímulos a los que estamos acostumbrados, pero que nos ayudan a inducir el sueño, ¿sí? Esto es fundamental. Si estamos durmiendo en pareja, ¿sí? Y bueno, nuestra relación de pareja está bien, en caso de que no esté bien, les recomiendo que aprovechen esta cuarentena para resolver esos temas. Pero bueno, en caso de que yo me sienta bien con mi pareja y duerma con ella, vamos a aprovechar para generar un contacto físico, puede ser a nivel de abrazo, para poder ayudar también al sueño, ¿sí? Aunque esto suene un poco romántico, realmente nos ayuda porque nos da la sensación de protección y además nos acompaña, ¿no? Y podemos también conversarle a nuestra pareja que no podemos dormir, quizás a él o a ella también le ocurre lo mismo, entonces podemos compartir un poco nuestras angustias y bueno, finalmente lograr dormir. Y por última recomendación a este respecto, pues les comento también que podemos llevar una solución temporal a nuestros pensamientos. Si no podemos dormir porque tenemos un montón de pensamientos allí,
o cosas por resolver, dudas, incertidumbres, pues llevémoslo a una resolución temporal, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo haré con esto? ¿Cómo pagaré? ¿Cómo puedo hacerlo? Etcétera. Entonces podemos buscar una solución temporal. Bueno, mañana voy a hablar con tal persona para poder resolver esto. Ya, podemos dormir, porque ya sabemos lo que vamos a hacer, ¿sí? O bueno, tengo que esperar a la semana que viene o a que llegue la fecha específica para preguntar cómo se puede hacer con esto, ya. Entonces ya resolvimos durante ese momento, ¿sí? Eso es importante. Vamos ahora a tocar un tema que muy probablemente pues me quedaré con muchas cosas por fuera porque es un tema muy complejo, que está referido al duelo por familiares o bueno, cómo afrontar la pérdida de familiares que han fallecido por coronavirus en cuarentena. Esto siempre es un proceso complicado, es un proceso que nos va a llevar tiempo y que por supuesto va a ser duro para todos los miembros de la familia, ¿no? Si se da en una situación como esta en la que estamos en cuarentena, tenemos acceso a las personas restringido, los rituales que solemos tener para despedir a nuestros familiares no los podemos cumplir porque bien sea porque hay un protocolo específico para manejar los pacientes fallecidos por coronavirus, bien sea porque no tenemos la posibilidad de que los familiares o los vecinos o los amigos puedan acercarse a casa, ¿no? A, digamos, hacer como el proceso de despedida. Bueno, eso genera un poco más de angustia, pero podemos nosotros transformar esos rituales de manera que podamos llevarlos a cabo, aunque diferente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna práctica religiosa o alguna creencia religiosa o necesitamos hacer ese cierre o esa despedida del familiar, lo podemos hacer nuevamente a través de redes sociales, avisando a nuestros conocidos de lo ocurrido para que todos ellos nos puedan acompañar a través de los chats, las videollamadas, respecto a nuestro dolor, pues, ¿no? Asimismo podemos también hacer un ritual, quizás como una fotografía del familiar en casa, de manera que, bueno, hacemos nuestro cierre, nuestra despedida, pero de otra forma, ¿sí? Es fundamental durante el duelo poder permitirnos hablar de esto, ¿sí? Hablarlo con los familiares es algo muy terapéutico porque podemos compartir y unirnos en el sentimiento, ¿sí? Algunas familias o algunos miembros específicos de la familia pueden sentirse como el segundo al mando, pueden sentir que ellos no deben quebrarse para que los demás no se quiebren. Esto es algo que yo les invito a cuestionar, ¿no? El momento de duelo es un momento doloroso igualmente para todos los familiares, bueno, quizás dependiendo de las edades o de los vínculos, pues más para unos que para otros, pero efectivamente todos están dolidos por la pérdida, entonces todos tienen derecho a llorar, a quebrarse emocionalmente, a sentirse desesperados, angustiados, molestos, etc. Entonces podemos tomarnos momentos para compartir estos sentimientos. Ahora, si sentimos que estamos todo el rato así, un poco desbordados, descontrolados, es importante buscar a un miembro de la familia con el que efectivamente podamos constantemente hablar de esta dificultad. Si no existe este miembro en la familia, podemos buscar una amistad que sea de confianza y que sepamos que puede apoyarnos y que cada vez que nosotros le llamemos o le escribamos para decirle lo mal que nos sentimos, esta persona nos puede apoyar. Y si tampoco tenemos esta persona, pues entonces podemos buscar nuevamente la ayuda terapéutica online, bien sea de un psicólogo o de un psiquiatra, pero bueno, podemos empezar por un psicólogo en este caso porque es normal estas dificultades emocionales en los duelos y poder tener ese acompañamiento que quizás no podemos tener con un familiar o con un amigo. Lo podemos tener con un especialista, ¿sí? Pero no se dejen solos, eviten guardarse ese sentimiento o decir yo tengo que estar fuerte para mi familia porque, bueno, es verdad, podemos mostrar fortaleza pero también desde nuestro sufrimiento, ¿no? En ningún lugar está escrito que el más fuerte es el que no siente, ¿no? O el que no expresa, sino más bien el que puede hacer buenas cosas con eso que siente y con eso que expresa. Entonces no nos dejemos solos en estos momentos, ¿sí? Mantengamos el contacto social, es importante porque eso también nos ayuda a nosotros a poder tener a alguien que nos levante cuando nos sentimos mal, ¿no? Puede pasar que nos sintamos sin ganas de hacer cosas, muy molestos, impotentes, ¿no? Y bueno, necesitamos a otra persona que nos pueda decir, mira, hay que levantarse, hay que bañarse, tienes que hacer esto, tienes que atender a tu hijo, tienes que atender a tu mamá, etcétera, ¿no? O a tu papá. ¿Sí? De todas maneras, yo recomendaría, dependiendo de cómo fue la situación de fallecimiento, que pudieran tener un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Porque si el familiar estaba sufriendo mucho o hubo algunas negligencias en el
digamos, en el manejo de la enfermedad o se demoró mucho el tratamiento, etcétera, pueden estar moviéndose sentimientos intensos que, bueno, sería importante contar con la ayuda terapéutica, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo podemos ayudar nosotros a familiares que estén ansiosos o deprimidos? Un poco también a la par de, bueno, quizás pueden estar deprimidos por el tema de que han perdido algún familiar. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarlos? Bueno, principal, la empatía, ¿sí? La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de otras personas y poder darle valor a lo que ellos sienten o piensan. Tanto con niños como con personas de la tercera edad, adultos, adolescentes, para todas las edades esto es importante, ¿sí? Si el familiar que se encuentra en esta situación suele ser dominante o controlador, pues es más importante todavía que podamos validar sus sentimientos, ¿sí? Si lo vemos irritado, ansioso o triste porque no puede salir, ojo, la irritabilidad puede estar asociada a sentimientos de tristeza o depresión, entonces si lo vemos muy irritado, puede ser que esté triste o esté muy angustiado. Entonces vamos a acercarnos y vamos a decirle, primero señalarle que lo vemos angustiado, y si nos dice que no o nos dice que sí, etcétera, vamos a escucharlo y entonces allí validar su posición, ¿sí? Podemos decir, yo entiendo que, bueno, tú eres una persona muy activa, etcétera, te gusta hacer tus cosas y ahora puede ser difícil para ti enfrentar esta situación. Y bueno, de esa manera la otra persona también se va a abrir a hablar con nosotros y vamos a poder nosotros pues estar allí con ellos, ¿sí? Ante estas situaciones la compañía es importante, no hay cosas que nosotros tengamos que decir para que el otro se sienta bien. Lo importante es que los podamos escuchar y podamos generar momentos de conversación para ayudar al otro a entender y elaborar lo que está sintiendo, ¿sí? No hay recetas mágicas en esto, simplemente es, bueno, ¿qué puedo hacer con mi familiar ansioso o deprimido? Pues bueno, conversar con él, señalarle que lo siento así, compartir lo que yo siento también y qué cosas a mí me son útiles, ¿sí? Y dependiendo de la edad, pues podemos utilizar otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de personas de la tercera edad, en esa edad es muy importante, o en esa etapa de la vida es importante sentirse útil, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer sentir útil a este familiar que puede estar en la tercera edad o entrando a la tercera edad? Vamos a pedirle consejos acerca de cosas que esta persona sepa hacer, vamos a pedir que nos enseñe cómo hacer algunas actividades que él siempre haga y vamos a dejarlo que nos acompañe en actividades que quizás por lo general no nos acompañan o que no dejamos que las haga, ¿sí? Podemos, por ejemplo, desear que nuestros familiares descansen, ¿no? O que no estén tan inmiscuidos con el tema de repente de la cocina o de reparaciones en casa. Esto vamos a dosificarlo, ¿no? Es decir, vamos a dejar que nos ayuden en la cocina, por ejemplo, dándole tareas pequeñas, pero haciendo que ellos se sientan útiles, ¿sí? Aunque nosotros vemos que ellos deben descansar, si ellos sienten la necesidad de hacer cosas, pues vamos a permitir que hagan cosas así sea pequeñas, pues, ¿no? Y obviamente acordes a sus habilidades sin ponerlos en riesgo, ¿no? En el caso de los niños, depende de las edades, ¿sí? No es lo mismo lo que le vamos a decir a un niño de 4 a lo que le vamos a decir a un niño de 8 o 12 años, ¿sí? Sin embargo, es recomendable que podamos hablar de la enfermedad con su nombre, es decir, el coronavirus, ¿sí? Y decirle que, bueno, que es un virus que se contagia y que nos puede hacer enfermar durante muchos días y que es mejor estar en casa para evitar que nos contagie, ¿sí? Pero que eso no quiere decir que cualquier persona que veamos está contagiada o que entonces tenemos que tenerle miedo a la vecina que es enfermera porque a lo mejor ella tiene coronavirus, ¿sí? O sea, hay que evitar entrar en esos alarmismos que al final lo que hacen es angustiar más al niño y angustiarnos a nosotros y no nos permiten ver medidas reales de seguridad, ¿sí? Lo otro es igual con todas las edades, para los familiares es importante tener rutinas también, ¿sí? La rutina nos ayuda mucho porque nos da, como les decía, un control, nos permite controlar nuestro tiempo, ¿sí? Mantenernos ocupados, pensar en otras cosas, conectarnos con las posibilidades, eso es importante hacerlo y hacerlo también con nuestros niños. Si ha habido un proceso de duelo con niños en casa, hay que explicarles también que esta persona ha fallecido y que tenemos que cuidarnos también para que, bueno, podamos de alguna forma también honrar la memoria de esta persona y, bueno, hablarles también de que, bueno, el fallecimiento implica que la persona ya no va a estar presente, pero igual vamos a conservar las enseñanzas que nos dio. Podemos también trabajar recuerdos con los niños, que el niño, dependiendo de la edad, puede escribir una carta o hacer un dibujo a esta persona que ya no está presente para que también pueda hacer un proceso de despedido, de cierre con ella, ¿sí?
De todas maneras, bueno, los procesos de duelo llevan mucho tiempo y como les digo, es recomendable que tengan el acompañamiento de un especialista. Bueno, espero que toda esta información haya sido útil para ustedes. De todas maneras, estamos a la orden para cualquier consulta extra, bien sea en atulado.pe o por esta misma red social, para, bueno, aclarar otras dudas, ¿sí? Muchas gracias por su atención.